¿Cuál es tu opinión acerca de la retirada de la vacuna de AstraZeneca del COVID a nivel mundial? Mauricio, te escucho. Mira, es un poco complicado, pero te recomiendo muchísimo, porque lo retuiteé hoy. Hoy, espera que tengo que subir aquí, estoy con Twitter aquí. Sergio F. Es un compañero que es periodista de ciencia y era microbiólogo, e hizo un hilo muy interesante sobre el tema. Voy a tratar de leerlo. Sergio, ¿me perdonas que te haga aquí una fusilata cantabile manontropo? Vamos a ver, vamos a pasar esa ventana para acá y a leer lo que dice él. Con la perspectiva que da el tiempo, creo que la vacuna de Oxford AstraZeneca fue injustamente tratada y merece más respeto. Él es microbiólogo, no es militante. No niego sus errores, comunicación de resultados de efectos adversos, pero también fue la perdedora de una guerra mediática y nacionalista por la narrativa de las vacunas. El tema venía de lejos relacionado con la manía de querer en todo momento que pareciera mejor vacuna. El Reino Unido jugó sucio, pero igual que Estados Unidos y que todos, y al final la guerra la ganaron las mucho más criticables Pfizer y Moderna. Además, se olvida lo bueno. Llegó a mucha gente, salvó muchas vidas, precio de coste, compartieron propiedad intelectual, dieron más que nadie a COVAX. COVAX era el sistema para llevar vacunas a los países que no podían comprarlas, por si no lo recuerdan. Una de las lecciones va para los medios. Comunicar estas cosas sin alarmismo y con rigurosidad es muy difícil. No se puede exagerar, pero tampoco ignorar. Ojalá que los medios la recuerden como la vacuna que les enseñó a hacer mejor su trabajo. ¿Ya? Ni todo bueno ni todo malo. Yo creo que es la forma más, la visión más equilibrada y visión de una persona que yo además le tengo un enorme respeto a Sergio como periodista y como divulgador científico. Sigamos.